grabar. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Bueno, entonces el día de hoy, digamos, eh, tengo, tengo pues como la posibilidad de rayar un poquito. Entonces, pues aprovecho que me están preguntando cositas para ir pues como explicando cositas de estos temas. Cuéntenme, el compañero me estaba preguntando ahora unas dudas acerca de acerca de la función creciente, de la línea recta. ¿Cómo determinar que una línea recta es creciente o cómo determinar que una línea recta es decreciente? Bueno, entonces vamos a mirar. Recuerden que cuando uno tiene una línea recta que es decreciente, eh, una línea recta que es decreciente tiene pendiente negativa, o sea, son líneas rectas. Todos están viendo la pantalla. Sí, Son líneas rectas así, y esto significa que m es menor que cero. O sea, significa que, que la pendiente de la línea recta, mm, bueno, no sé, ahora se me pegó el cursor de esto. Bueno, que la pendiente, las pendientes van a ser decrecientes cuando el coeficiente que acompaña a la X es menor que cero. Las pendientes van a ser positivas, digamos, este color verde, ¿cierto? Luz verde, cuando las funciones son crecientes, o sea, la pendiente es mayor que cero. ¿Listo? Eso en términos de pendiente, pero de pronto me fui muy rápido pues a contestar la pregunta, pero déjenme yo les voy mostrando algo, digamos, más paso a paso, ¿cierto? Porque uno realmente lo que tiene es una ecuación, ¿cierto? O sea, yo tengo la ecuación de esta recta, por ejemplo. Me dicen, bueno, 3x más 2y igual a 4. ¿Cierto? Entonces me dicen, bueno, ¿y esa recta qué es? ¿Creciente? ¿Es decreciente? ¿O cómo es esa recta? Entonces, digamos, la forma de resolver eso o de contestarlo, me van diciendo, por favor, el compañero Juan, si sí estoy dando respuesta a la pregunta. Entonces tengo la ecuación y cómo determino el intervalo donde esa función lineal crece. Entonces yo, el primer paso, que lo primero que hago, bueno, entonces vamos a despejar la y. ¿Cómo despejo la y? Recuerden, tengo 2y es igual a 4 menos 3x. Recuerden que cuando está sumando este término, pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario, ¿cierto? Por lo tanto, recuerden los tres punticos, es por lo tanto, yo tengo que y es igual a 4 menos 3y, perdón, menos 3x sobre 2. Listo, entonces ahí voy a distribuir los denominadores, el denominador se lo voy a distribuir a cada uno de los numeradores, o sea, 4 dividido 2 menos 3 dividido 2 de x. Pero este que está acá, este coeficiente que está acá, es el coeficiente de la pendiente. Entonces, este es el que me va a indicar si la función lineal es creciente o si la función lineal es decreciente. Como se los explicaba en el grafiquito ahora, digamos, perdón por haberme ido tan lejos. Recuerden que tenemos rectas, o sea, las funciones que tienen pendientes, cosas como esta, ¿cierto? O sea, realmente que son grados de inclinación, estamos indicando que la pendiente es menor que cero. Entonces son funciones
decrecientes. Listo. Pero cuando tenemos, digamos, las otras funciones, que el coeficiente que acompaña a la x es positivo, pues tenemos rectas que tienen la pendiente mayor que cero, son crecientes. Listo. No sé si esto responde de pronto la pregunta que me hicieron. A mí me la responde. Igual le enviaré la respuesta a mi compañera para, para que ella quede informada. Ah, listo, perfecto. Igual yo creo que ustedes cuando ven el video, yo creo que esto queda ahí en el video, ¿cierto? Sí, yo creo. Listo. Entonces ahí, digamos, eso sería como una breve introducción, digamos, a la parte de recta. Ya ustedes me cuentan si tienen otra duda o quieren que veamos un tema en especial hoy o trabajar sobre qué. Respecto a la segunda pregunta, pues no sé, a mí me gustaría, como les he mencionado, y es, por ejemplo, que usen el Word para hacer las tareas de matemáticas. Pues para que normalmente se acostumbren a escribirla ahí. Les voy a mostrar un poquito cómo funciona lo del editor de ecuaciones de Word. Es muy fácil. Solo que pues el Word se demora un ratico en abrir, pues en mi computador. Entonces miren acá esta parte. Ustedes se paran ahí, abren el archivo y esto tiene una parte de insertar y vienen acá donde dice ecuación y ahí aparece como un cuadrito. Y aparte de que aparece el cuadrito, se abren como todos los símbolos matemáticos donde ustedes van a escribir. Entonces, por ejemplo, la ecuación que estamos escribiendo ahora, 3x más 2y igual a 4. Entonces, ahí digamos, ustedes pueden empezar a escribir la entrega y eso ayuda bastante. Hay un atajo también que uno puede, un atajo para llegar rápidamente sin decir insertar, llegar a ecuaciones ni nada, sino que ustedes pueden decir el atajo. Entonces el atajo sería poner al más shift más igual. La tecla que tiene el igual como función secundaria. O sea, recuerden que las teclas del computador tienen como una función, una tecla, la tecla grande, los números o de las letras, y hay otra como una función secundaria que tiene el igual. Entonces, si ustedes simultáneamente tocan esas tres teclas, sale de nuevo esta y es como más rápido para uno ir escribiendo. Entonces, digamos, lo ideal es que la presenten en un Word. Pues que ese sería lo que, lo que yo esperaría, que usted lo presente. Ustedes van contando cómo les va yendo con la edición de la actividad. Incluso pues sí, la presentación normalmente, si es un taller o un trabajo, porque pues cuando hay desafío, cuando hay cuestionarios, pues los cuestionarios ustedes simplemente hacen la solución y eligen la respuesta y ahí les va a quedar, digamos, la nota de la actividad, ¿cierto? Dependiendo mucho de cuánto y cómo entregarlo, entonces es muy importante mirar ese asunto. Profe, esa actividad se vence el domingo, ¿cierto? Sí, sí, el domingo se vence. Entonces, haciendo un resumen, uno es escoger una función, hacerla en GeoGebra como para tener la gráfica
tener idea de la Y, gráfica y hay que resolver entonces si es analíticamente. creciente, decreciente, el rango, el dominio, y cuando hable de cortes en X sin cortes en Y, y lo Eh, otro que dice imagen de X igual a tal, ¿tengo que reemplazar siempre la X con esos valores que están dando ahí o me puede explicar un poquito más, que estoy un poquito confundida? sí, sí. Entonces, déjame, yo miro acá en la parte de tareas. Construcción de gráficas. Bueno, entonces, tú preguntas de esta, tú eliges una función de estas que está acá, ¿cierto? Sí. Elige una función de las siguientes clases. Entonces, si eliges, por ejemplo, la primera, toca hacer el análisis a una lineal y a una cuadrática, ¿cierto? A las dos. Si eliges una racional, una función a trozos, función exponencial, logarítmica. Bueno, primero voy a hacer preguntas. Ustedes me contestan, ¿listo? Todos saben que es una función de primer grado y una cuadrática. Sí, Por ejemplo, cuando la cuadrática es cuando la incógnita se le va a la 2, ¿no? Pues es, de segundo grado, exacto, muy bien. Y la lineal es cuando como el tengo, ejemplo que dio. exacto. Entonces, digamos, la cuadrática, la función cuadrática, entonces tendríamos, eh, digamos, quedamos con negro, cuadrática, entonces sería x al cuadrado más x más, eh, perdón, uno menos, menos 2. Entonces, esto es una función cuadrática, ¿cierto? O sea, yo puedo llamar esto como y igual a esta función, ¿cierto? O sea, y igual a esta función. Digo, bueno, esta es una función cuadrática. Si me preguntan, bueno, ¿y cómo es esa función? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿Cómo haría para contestar a esa pregunta? En este caso, o sea, cuadrática básicamente que tenga el exponente al cuadrado, el siguiente sea lineal, o puede ser que no tenga sino un exponente al cuadrado ya, pero que sea un número entero y que sea a la 2, eso significa al cuadrado. Entonces, por ejemplo, analicemos un poquito este ejemplo. Digamos, frente a lo que dice eh, la actividad. Entonces, si ya elegiste la función que decidiste, entonces describir los siguientes elementos. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? El rango, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, cortes con el eje X, cortes con el eje Y, imagen de X cuando X vale menos 2, X vale 0, X un medio y X igual a 4. ¿Cierto? Entonces, esas cosas las podemos hacer. Pues primero yo escribo esa función en GeoGebra. Y en GeoGebra yo puedo de una darme cuenta de todo eso que me están preguntando ahí, ¿cierto? O sea, GeoGebra, y escribo esa función que les acabé de escribir ahí. ¿Y qué pasó acá?
Parece que me fui donde no era. Álgebra online. Bueno, yo escribo la función que está acá, entonces de acá eh, al cuadrado más x menos 2. Entonces miren la parábola. Entonces, ¿cómo escribo yo? Miren que acá esta GeoGebra me describe este punto que es el punto extremo, ¿cierto? Entonces yo ya puedo decir que desde menos infinito hasta menos 0.5, la función esa que acaba de escribir ahí es una función decreciente, decreciente. Si me paro en 0.5 en adelante, voy a decir, esa función de menos 0.5 hasta más infinito es una función creciente. ¿Cuál es el intervalo con el eje, perdón, cuál es el cruce con el eje Y? Entonces le doy clic ahí y me dicen, en el punto de coordenadas 0 en X y menos 2 en Y. Y si me preguntan, bueno, ¿cuál es el cruce con el eje X? Entonces lo cruza en un punto, en menos 2,0. ¿Y dónde más lo cruza? Lo cruza en otro punto, que es 1,0. Entonces ahí está, digamos, ahí estaría dando respuesta a las preguntas que aparecen aquí. O sea, bueno, también me falta hablar del rango y del dominio. Entonces miren acá en el dibujo, ¿cuál es el rango? Entonces recuerden qué es el rango. El rango son los valores de Y que toma la función, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo les mencionaba en la clase pasada es, si yo camino sobre el eje Y, miren dónde va el cursor, si me paro ahí y miro a la izquierda y a la derecha, ¿hay algún tipo de gráfica verde? No, ¿cierto? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿ven algún tipo de gráfica verde ahí a la izquierda o a la derecha? No, ¿cierto? No, no. Hasta que llegan a un puntico, hasta que yo llego justo acá a este puntico por el eje Y, me doy cuenta, listo, ya me paro acá y veo este punto. ¿Qué punto de coordenadas es ese? En Y, que es la coordenada del lado derecho, es menos 2,25. Entonces yo digo, bueno, de menos 2,25 empieza a aparecer la gráfica. O sea, desde ahí empiezo a contar el rango. Entonces sigo caminando, me voy tranquilo. Si miro izquierda o a derecha, voy a ver una gráfica verde. Sigo caminando y me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Hasta dónde me voy? Hasta infinito y sigo viendo una gráfica verde. Entonces la conclusión es que de menos 2,25 hasta más infinito, ese es el conjunto o el intervalo del rango de esta función. Ahora hablemos del dominio. Entonces, si yo vengo caminando por acá, estoy en menos 9 y miro hacia arriba, veo la gráfica. La gráfica verde realmente está por acá, una parábola. Si ustedes evalúan en la ecuación, menos 9, en la parábola les va a dar un valor muy grande, o sea, menos 9 al cuadrado es 81, menos 9 da 72, menos 2 da 69. 69 es un punto que está en la parábola, solo pues que el plano acá de GeoGebra pues es muy, digamos, muy pequeño, es limitado para mostrarle a uno puntos como ese, mostrarle pues el infinito, pero realmente esa parábola se va a crecer, se va a crecer y se va a crecer hasta el infinito. Entonces, si la X vale menos 9, la Y vale 69. Y si yo le voy dando más valores a la derecha, por muy grandes que sean los valores que yo le dé en X, eso siempre voy a obtener un valor del Y. Entonces, esa es básicamente la definición de dominio. O sea, para todo punto que yo tenga, voy a tener, digamos, la posibilidad de tener un valor de Y. Entonces, miren que si yo voy bajando un poquito esto, un poquito, un poquito, un poquito, lo bajo mucho, miren que eso cada vez se va abriendo más la gráfica y eso significa que cada vez que yo
si contamos acá, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sigo bajando, voy a llegar a menos 9, voy a encontrar el valor. 69, véanlo acá. Cuando x vale menos 9, ¿la y cuánto vale? 69, este es el punto donde la y. Y si yo sigo subiendo esto, miren que cada vez la parábola se va abriendo más, se va abriendo más. Llega un momento en que yo no voy a ver la línea verde porque la parábola se abre demasiado. O sea, la parábola siempre va a tener dominio todo lo real. Si nos pasamos para acá a ver esa misma situación, estaríamos pensando en algo como esto. O sea, yo tengo acá, perdón, tengo esto. Esta sería la parábola, entonces yo me iría así, esto se iría creciendo y esto se iría creciendo en la otra dirección, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos el dominio de la función. Recuerden Profe, ¿por qué decía sí. ahorita que una parte era decrecientes y todas dos estás mencionando que van hacia arriba? Exacto, muy buena la pregunta, qué bueno. Mira, porque, listo, las dos crecen, pues digamos, esta crece y esta decrece. Yo voy, si yo me pongo en este punto, me paro en este punto y empiezo a mirar los valores de x acá, por ejemplo, pongámosle a este menos 7. Cuando x vale menos 7, ¿cuánto vale la función? Digamos, tiene un valor acá en y, ¿cierto? Acá tengo un valor que vale menos 7. Digamos, cuando x vale menos 7, ¿cuánto vale la y? Entonces yo vengo y digo, ah, bueno, eso es menos 7, elevado al cuadrado, menos 7 porque la x es negativa, menos 2. Entonces, ¿cuánto me da eso? Menos 7 al cuadrado, 49, menos 7, menos 2. Eso finalmente me da 40, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si yo me pregunto qué pasa cuando vale menos 2? ¿Cierto? Digo, ah, bueno, cuando vale menos 2, cambiar de color acá para contrastar. Entonces, bueno, cuando la x vale menos 2, entonces la y es igual a menos 2 al cuadrado. Perdón, menos 2, no, dije no, menos 2 no. Ese no me sirve. Pues en ese me va a dar 0, por eso lo voy a quitar. Mejor voy a poner un valor más grandecito. Menos 3. Voy a poner menos 3. Cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale la y? Entonces la y vale menos 3 al cuadrado. Como la y es negativa, entonces menos 3, menos 2. O sea que y realmente termina valiendo ¿cuánto? 9 menos 5, o sea, esto me da 4. Entonces, ¿qué pasó? Acá este vale 4, recuerden que este de acá vale 40, ¿cierto? El verde vale 40. El color verde se me perdió, acá está. El 20 vale 40. Listo. Entonces, ¿qué estoy afirmando acá? Que a medida que yo me voy moviendo, ¿cierto? De izquierda a derecha, yo me voy dando cuenta, ¿quién es mayor? ¿El menos 7 o el menos 3? El menos 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo le voy dando valores, miren que yo cuando voy moviéndome, me estoy dando cuenta que la función empieza a decrecer, ¿cierto? O sea, yo me muevo de menos 7 a menos 3, o sea, en X me estoy moviendo de izquierda a derecha y me estoy dando cuenta que ¿qué le está pasando a la parábola? Está disminuyendo, o sea, los valores de la imagen están pasando de 40 a 4 cuando yo me muevo de menos 7 a menos 3. ¿Listo? Entonces, sigamos ahí para terminar de ilustrar. Entonces, miren, por ejemplo, en este punto. Este es el punto, perdón. Este es el vértice, ¿cierto? Este es el vértice. Listo, que es el punto más bajo.
Ese lo miran en GeoGebra, les da el intercepto. Pero ¿qué pasa si yo sigo haciendo la tarea y me pregunto, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Digamos, esto es 2. ¿Qué pasa cuando la X vale 2? ¿Cuánto vale la Y? Pues Y es igual a 2 al cuadrado. La X es positiva más 2 menos 2. Finalmente, ¿cuánto me dio esto? 4. Pero ¿qué pasa si yo me pregunto por un valor que sea, por ejemplo, 5? Uy, qué barbaridad de 5. Sí, como muy feo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo le doy un valor de 5? Entonces, si le doy un valor de 5, la Y vale, Y es igual a 5 al cuadrado más 5 menos 2. Igual, de 5 al cuadrado, 25 más 5, 30 menos 2, 28. ¿Cierto? Entonces me doy cuenta que a medida que yo me estoy moviendo de acá para acá, pasó de 5 a 2, la imagen pasó a ser ¿cuánto? Acá cuando la X vale 2, la Y vale 4, ¿cierto? Estamos en el mismo puntico. Pero cuando la X vale 5, la Y vale 28. Entonces acá yo me doy cuenta que la relación, a medida que yo me voy moviendo a la derecha de 2 a 5, las Y están creciendo, ¿cierto? Entonces por eso se llama una función creciente, ¿cierto? Entonces decreciente, eso me va a indicar básicamente, o sea, la definición de una función creciente va a decir, si yo tengo un valor, permítanme, yo les escribo un poquito acá, o sea, f es creciente, si x1 es menor que x2, coma, entonces f de x1 ¿cómo tiene que ser respecto a f de x2? En el caso que acabamos de evaluar, o sea, con 2 y 5. F de x1 es menor que f de x2 o mayor. O sea, en el primero tengo que conservar la misma desigualdad. ¿Listo? O sea, creciente significa eso. Una función es creciente si ¿qué? Si cuando yo tomo dos valores, uno menor que otro, y evalúo la función en esos valores, las imágenes siguen manteniendo la misma relación. Pero ¿qué pasa si la f es decreciente? Vamos a f decreciente. Vengamos acá, f decreciente. F es decreciente. ¿Sí qué? Si cuando x1 es menor que x2, entonces f de x1, ¿cómo va a ser? Mayor que f de x2. Listo, entonces esa sería como la definición decreciente y de función decreciente para este caso. Entonces ustedes van a elegir la función y la van a hacer un test como ese de, bueno, ponen la definición y van a decir, bueno, veamos que la función es decreciente, veamos que la función es creciente. Entonces toman dos valores y determinan los intervalos. Se apoyan mucho de que GeoGebra, porque miren que en GeoGebra yo puedo identificar que esta función es, ¿cómo es esta función? Miren, acorde a lo que acabamos de decir, si yo me voy moviendo de izquierda a derecha, entonces yo voy viendo que las imágenes cómo van siendo, van decayendo, cada vez son más pequeñas, pero si yo llego a este punto, ¿cierto? El punto al vértice, del vértice en adelante yo experimento otra cosa muy distinta, yo empiezo a moverme hacia la derecha y empiezo a ver que los valores de Y empiezan a crecer, ¿cierto? Los valores de Y empiezan a crecer, por ejemplo,
hagamos el ejercicio con 1 y 2. Cuando, mejor dicho, con 2 y 3. Miren, cuando vale 2, ¿cuánto vale la función? 4. Pero cuando vale 3, la función vale, ¿cuánto? Vale 10, ¿cierto? Entonces miren la diferencia, o sea, yo me voy moviendo 1 menor que 2. ¿Y cómo son las imágenes? Perdón, 2 menor que 3. ¿Y cómo es la imagen de 2? Vale 4. ¿Y cómo es la imagen de 3? Vale 10. Entonces, las imágenes mantienen la misma relación. O sea, este valor de X menor que este valor de X, el valor de Y de la imagen, el Y, es menor que el valor de Y del otro X o del argumento. Listo, en cambio por este lado, la función empieza a decrecer, ¿cierto? Cuando yo comparo, por ejemplo, en menos 2, perdón, en menos 4 y en menos 3, menos 4 es menor que menos 3, pero la imagen de menos 4 es mucho mayor. Miren, me da 10 y la imagen de menos 3 me da 4. Entonces miren que las imágenes acá empiezan a decaer. Eso significa que la función es decreciente. Más adelante vamos a ver otro criterio usando cálculo, usando derivadas, para determinar también que la función es decreciente. Bueno, ¿tiene alguna duda con este concepto? Bueno, Profe, sí, sí, yo tengo una duda. sí, cuéntame. Pues, por ejemplo, entonces acá que cuando X vale 5, Sí, Y es igual a 5 al cuadrado más 5 menos 2. ¿Por qué menos 2? por Pues es esta... que la verdad me pregunté eso un poquito. Ah, bueno, sí, no, pues yo al principio pues estoy haciendo como el análisis a partir de esta función que tengo acá, esta. Entonces siempre que voy a reemplazar la X, este menos 2 no va a cambiar, se va a mantener ahí. Entonces reemplazo la Ah, ok, X ok. y ya en base a esa función es que estoy, digamos, concluyendo esto que tengo acá al lado derecho. Ah, ya. Entonces muy bueno, digamos, comparar un poquito Ah, eso. perfecto, profe, muchas gracias. Ahí me disculpan los dibujitos tan feos, pero van a ir mejorando. Bueno, Profe, y respecto a lo de la imagen que decían lo de los valores, solamente se reemplazar así como está haciendo usted ahí en la eh, gráfica, colocarle perfectamente. valores a X, por ejemplo. ¿Y cuáles valores? Justo estos que están acá. Cuando X vale menos 2, cuando X vale 0, cuando X vale 1/2 y cuando X vale 4. Listo. Y en la primera que usted dice, si seleccionan una de primer grado cuadrática, hay que analizarle las dos. Las dos, o sea, Sí. una lineal y una cuadrática. Y ahí cómo analizaría, por ejemplo, en ese caso de la cuadrática, ¿cuál sería la lineal? Eso, entonces, la cuadrática, digamos, es esta, ¿cierto? Un análisis como este completico, usando GeoGebra para identificar claramente cuáles son, por ejemplo, estos valores, o sea, en qué punto Sí. lo corta con el eje X, en qué punto lo corta con el eje X, acá en qué punto de corta con el eje Y, cuál es el vértice, dónde la función en este intervalo, dónde la función es decreciente, acá en este intervalo, dónde la función es creciente, en este intervalo, ¿cierto? Este de acá, en este de acá la función es decreciente. Listo. Esa información la usan con GeoGebra, pues el que quiera también, digamos, usar esta información y pueda factorizar esta función, porque realmente, ¿qué significa factorizar esta función? Significa que yo puedo reescribir esta función, reescribir la función como, como, reescribirla, es decir, dos números que multiplicados me den menos 2, sumados o restados me den 1. ¿Cuáles son esos dos números? Esos dos números van a ser 2 y 1. exacto. Pero entonces, ahí es muy importante ponerle los signos. O sea, Los signos. el 2 positivo y el 1 negativo. O sea, yo puedo decir, bueno, esto lo puedo escribir como X menos 1 por X más 2. Multiplicado el 2 por el menos 1 me da menos 2. Esta X por este 2X me da 2X.
y menos x más x me da x positiva, que es el coeficiente que está acá. Entonces, una función que es cuadrática es producto de dos factores que significa básicamente o significa realmente que cuando yo hago esta distributiva acá entre estos números voy a obtener de nuevo esta función que está acá al lado izquierdo, ¿cierto? Pero además, esto tiene más información acá. Vamos a llamar un valor crítico al valor que me hace 0 este factor. Si yo reemplazo la x, ¿por qué valor esto me da 0? O sea, x menos 1. ¿Qué valor le doy a 1. x para que esto me dé 0? Entonces 1, pero ese 1 tiene una característica muy especial. Ese 1, la característica especial de ese 1 es que mírenlo acá. Acá justamente la gráfica está cortando al eje x en 1. Si yo les pregunto, díganme qué valor le doy a x, a este valor de x, para que este factor que está acá me dé 0. 2. 2, muy bien. Pero también tiene una característica muy especial, es que menos 2, perdón, ¿cierto? Menos 2. O sea, porque si le doy 2 sería 2 más 2, 4, no me da 0. ¿Qué valor le doy? Sí. Menos 2, ¿cierto? Entonces, menos 2 más 2 me da 0 y esa es una característica especial. Estos dos Menos valores, 2. No, menos 2, ¿cierto? Entonces, menos 2, esa característica es muy especial. ¿Por qué? Porque estos que se denominan valores críticos son me van a dar la información de los cruces con el eje X. O sea, la gráfica tiene cruces con el eje X. Si la gráfica es una parábola, normalmente tiene cruces con el eje X. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí o tienen alguna pregunta, algo que me quieran contar pues respecto a este? Profe, buenas noches. Yo Buenas noches. consulto algo. Sí, señor. En el intervalo creciente y el intervalo decreciente, en el caso de esta ecuación cuadrática, el vértice a cuál de los dos rangos pertenece, perdón, a cuál de los dos intervalos pertenece. Claro, realmente, si uno va como en el sentido estricto de la palabra, pues uno está diciendo que este es neutral, pero digamos, en matemáticas uno puede concluir que pertenece a los dos. ¿Listo? O sea, yo puedo tranquilamente decir, vea, el rango, perdón, la función decrece desde menos infinito hasta este valor del vértice, el valor de x que está acá. Que para nuestro caso el valor de x que está acá es este valor que tenemos acá en GeoGebra, que lo podemos identificar, que es hasta menos 0.5, hasta menos 0.5 o hasta menos un medio, ¿cierto? Hasta acá, hasta este punto. Hasta este punto la función es decreciente. Y de este mismo punto cerrado también, 0, menos 0.5 hasta más infinito, la función es creciente. O sea, ahí digamos el 0.5 toma partido en ambos lados, porque al final del día el menos 0.5 es un punto neutral. Ahí la función básicamente es como que tiene un descanso. O sea, la función ni crece en ese punto ni está decreciendo, pero ese hace parte, digamos, de los dos, porque hasta ahí yo puedo señalizar claramente que la función está decreciendo y a partir de ese mismo punto en adelante, o sea, hacia la derecha, la función empieza a ser creciente. Entonces se puede, digamos, cerrar ahí tranquilamente colocándole un corchete. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces estos valores que se denominan valores críticos tienen una característica muy especial, es que me indican cuál y en dónde voy a cortar, o dónde se corta la función. Bueno, pero eso, digamos, es una característica especial, no de todas las funciones cuadráticas, porque, pues, digamos, ustedes saben que un poquito, pues, para contarles de funciones cuadráticas, y es
lo siguiente, es lo siguiente. Si yo tengo una función cuadrática, las funciones pueden ser de tres tipos. Yo puedo tener una función como esta. No, esta función está muy feo. Permítame, yo me consigo un carne. Bueno, ya. Acá está. Entonces, por ejemplo, miren pues más fácil, aquí le doy vueltas a las cosas, acá tengo. Este está muy feo. Ya sé que lo que me está pasando es que el tamaño del lápiz está muy fuerte. Bueno, tengo el plano acá, ¿cierto? Plano cartesiano, ¿cierto? Pero miren todas las posibilidades que tengo. Les voy a hacer, digamos, un dibujito donde ustedes identifiquen lo siguiente, donde identifiquemos lo siguiente. A ver si acá tengo la forma esta. No, no la tengo. Bueno, miren una función cuadrática. Una parábola. Esta parábola tiene las siguientes características. Yo tengo una función que es y igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? ¿Qué le pasó a esta función? Esta función no cruza el eje x, no lo cruza, ¿cierto? Acá la característica principal es que a es mayor que 0 y recuerden la ley del bachiller, el discriminante de esta función es menor que 0. ¿Qué es el discriminante de la cuadrática? ¿Recuerdan la solución de esta función? La solución de esta función es, uno coloca su índice, x1, x2 es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Sobre 2a. Resulta que esta partecita que está acá, esta partecita que está acá, se llama el discriminante. Menos 4a por c, me faltó la c, perdón, ¿cierto? La c, menos 4a por c. Resulta que esta partecita que está acá es lo que se denomina el discriminante. No sé si de pronto ahí en las notas lo han leído. Y esto se denomina T. Normalmente se le pone una D mayúscula y es el discriminante. Entonces, ¿qué pasa? Si D es mayor que 0, la parábola cruza el eje X. Cruza. Ejemplo, el que acabamos de ver. Pero ¿qué pasa si D es igual a 0? La parábola toca al eje X en un punto. O sea, en un solo punto. Pero ¿qué pasa si D es menor que 0? Entonces ahí es donde viene. Si D es menor que 0, estamos en este caso. No toca el eje X. Pero no solamente puedo tener el caso, puedo tener este caso también, el verde, por ejemplo. Puedo tener una parábola
que se abre hacia abajo, donde acá la característica de la ecuación es que el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado es menor que 0. Entonces, no se preocupen si ustedes eligen una función donde la función no cruza el eje x. Puede que sí, puede que no, porque una pregunta. ¿Ustedes de dónde van a sacar las funciones? Inventada, ¿no? Exacto, inventada. Entonces, ustedes inventan una función. Por ejemplo, dígame usted una función, inventémosla. Dígame cualquiera, la que se le venga a la mente. Digamos que usted está convencida y quiere elegir una cuadrática y una lineal. Entonces usted me dice, la cuadrática, dígame una cuadrática, yo la escribo acá. Dígame, y igual, inventada, no importa, no sé, lo que usted, que tenga esta forma acá arriba, como esta que está acá, que tenga esta forma. Usted me dice, bueno, para yo inventarme esa ecuación, le tengo que decir al profesor, A, que tenga un número. Esta x al cuadrado, no, la dejo quieta, le doy al profesor un número de la B y le doy al profesor un número de la C. Y ya. Con eso quedamos bien. Entonces usted me va a hacer el favor, va a decir, bueno, yo le voy a dar una ecuación. ¿De dónde? Me la invento. Y a esa ecuación que me invente le hago el análisis. Entonces, dígame por favor esa ecuación. La ecuación. Entonces, ¿a quién? Cualquiera. Sí, cualquiera. Dígame a cualquiera. 4x al cuadrado Perfecto. 4x al cuadrado. más 6x y si no da. No importa, es que eso es lo que quiero ilustrar. Más 6. 3. Perfecto. Entonces ahí listo, me dio una ecuación súper bacana. Me gustó mucho esa ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Listo. Digo, bueno, ya elegí la ecuación cuadrática y después, o sea, ya elegí una y me va a decir una lineal, 2. Una lineal, no, o sea, y igual, o como quiera, usted me puede decir también como 3x más 2y igual a 4, ¿cierto? Me puede decir esa o me puede decir, digamos, no sé. Tú me Sí, dices eso. eso, 3x más 2y igual a 4. Entonces ahí tengo, digamos, tengo las dos cosas para la tarea. Entonces yo arranco con la primera y digo, bueno, 4x más 6y más 3. Entonces yo me vengo y digo, uy, ¿qué es esa función? Pues sé que se abre hacia arriba, o sea, sé que es como una u, porque el coeficiente que acompaña a la x, este coeficiente de acá, es a es igual a 4 y este es mayor que 0. Entonces yo ya sé que tiene la forma de la de arriba, ¿cierto? Sé que es una u. Yo sabré que esa, otra pregunta, entonces digo, bueno, ¿qué le pasa al discriminante de esta función? El discriminante de esta función, recuerden que es b al cuadrado menos 4a por c. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, entonces, ¿quién es b? El coeficiente que acompaña a la x lineal, o sea, b es este es b. ¿Y quién es c? C es este coeficiente que acompaña acá, con signo y todo. ¿Y quién es b? B es con signo y todo. ¿Y quién es A? A es este que está acá, que ya lo acabamos de mencionar, que es 4. Entonces vengo y reemplazo en el discriminante. Entonces digo, bueno, b al cuadrado, eso es 6 al cuadrado, más, perdón, 6 al cuadrado, menos 4, que multiplica ¿a quién? A A. A vale 4, y a C vale ¿cuánto? C vale 3. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Entonces, 36, 6 por 6, 36, acá va 4 por 4, 16 por 3, menos 48. ¿Cuánto me da esto en total? 36 menos 48, menos 12. Si es menor que 0, el discriminante, ¿qué pasa? Estamos en el caso de una función como esta, que no cruza el eje X, no lo cruza, ¿cierto? Está por encima del eje X y es una U. Entonces yo vengo acá, me vengo para GeoGebra y digo, bueno, ahora sí. Voy a escribir esa función.
¿Cuál función era? Esto era más 3, más 3, 6 y acá 4 de coeficiente. Entonces vamos a ver cómo es el gráfico de esa función y si tiene toda la razón. Esa función no, miren acá, ¿cierto? Esa función no toca el eje X, toca el eje Y acá, pero no toca X. Acá ya puedo decir dónde es creciente, dónde es decreciente, o sea, hasta este número de acá, menos 0,75, la función de menos infinita a menos 0,75 es decreciente, de 0,75 a más infinito es creciente, el dominio de la función son todos los reales, el rango arranca de 0,75 hasta más infinito, cruza el eje Y en el punto 3 y no cruza el eje X porque tiene un discriminante que vale menos 12 y es menor que 0, por lo tanto, no cruza el eje X. ¿Listo? Entonces ahí yo puedo, sin importar si la función que me inventé tiene discriminante, yo puedo de GeoGebra analizar todos esos detalles. ¿Qué tengo que concluir y cómo concluyo diciendo que no tengo intersectos con el eje X? Porque acá en la actividad dice, bueno, ¿y qué le pasa? Dígame, el dominio, el rango, dónde crece, dónde decrece, cortes con X y cortes con Y. Entonces, cuando yo voy a decir cortes con X, miren acá, cortes con X, pues yo ahí ya no. ¿Qué puedo hacer? Cuando me dicen cortes con X, explicar, ¿y qué voy a explicar? Esto que está acá, esto que acabamos de escribir, esto lo voy a explicar y voy a decir, vea, es que mi función, no corta el eje X. ¿Y por qué? Porque mire, es que tiene un discriminante que es menor que 0. Y eso me está indicando a mí que la función no corta el eje X. Y como además de eso tiene un valor de A que es mayor que 0, entonces no corta el eje X y la parábola está por encima del eje X. Si a alguien, por decir algo, alguno de ustedes le da por inventarse otra función y decir, no, es que a mí realmente esa función no me gusta. Me gustaría tener otra función distinta. Yo como que me gustaría que mi función tuviera más bien un menos 7 acá, un 2 acá, bueno, y ya del 3 pues soy indiferente si está ahí. Entonces miren que esta otra función ya sí corta el eje X. Ya puedo decir dónde corta el eje X, dónde corta el eje Y, si abre hacia abajo, ¿cierto? O si yo me quedo con la función que me habían dado ahora, que era 6, digo, mire, esta también lo corta. Pero si yo digo, bueno, no, hombre, es que como así, yo quiero es una que no corte al eje X y que sea decreciente. Entonces busco una que no tenga factorización. Busco una que sea el b al cuadrado sea muy pequeño, o sea, un b al cuadrado acá muy pequeño y un c que sea muy grande, un c que sea muy grande, bueno, tampoco tan grande, y busco una que sea negativo, o sea, le pongo menos 1. Y ahí me queda una función que no corta el eje X y se abre hacia abajo, y ahí tendríamos una función cuadrática. ¿Listo? Y para el caso de la lineal es todavía más sencillo, porque usted dice, bueno, 3x más 2y igual a 1. ¿Dónde está esa ecuación de la recta? Veanla ahí. Ahí está la ecuación de esa recta. Si yo quiero decir, bueno, ¿y dónde corta el eje X? Muy fácil, acá lo corto.
en 0,00003. ¿Dónde corta el eje Y? Ah, lo corta en 0,5. ¿Esa función es como creciente o decreciente? Según la definición que acabamos de ver. Esa función es decreciente, ¿cierto? Porque mire, por ejemplo, cuando vale menos 2, la función vale 3,5. Pero cuando vale menos 1, la función vale 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que los valores de Y están disminuyendo a medida que yo me muevo de izquierda a derecha. Entonces la función es decreciente en todos los números reales. ¿Listo? Yo no sé si esto les aclara, digamos, todo el panorama para realizar la tarea. Bueno, realmente no nos quedó mucho tiempo para hablar de las otras funciones, de las logarítmicas o de las exponenciales, que son otras de la oferta que hay en la tarea de funciones. Digamos, ahí podrían también usar, pues el que quiera, además porque tiene el apoyo del software, ustedes pueden usar, no sé, una función racional. Por ejemplo, estas funciones racionales que son muy típicas. Entonces uno dice, bueno, una función racional, ¿cuál sería una función racional? Entonces ahí piensan en una función que sea un cociente. ¿Cómo así un cociente? No, sí, un cociente, por ejemplo, usted me dice, bueno, esta función, y igual a paréntesis, ¿cierto? Paréntesis, pongo paréntesis, x menos 2 dividido menos 1 menos x, por ejemplo. Entonces miren, eso es una función racional. La función verdecita que está ahí es una función racional. Digamos, viéndola así, esto es una función racional. Es chévere para el análisis porque ustedes pueden empezar a decir, bueno, ¿y esa función qué es? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿Qué está pasando acá? Como en este número, en 1. ¿Qué pasa en 1? Por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa en 1? No, en 1 tiene una asíntota, miren. O sea, se acerca tanto en 1. Miren, yo le describo la asíntota. Díganme qué valor hace 0 el denominador de esta función racional. Esta es una función racional. Díganme, cuando yo cambio a x, ¿por qué valor se hace 0? Por 1. Por Por 1. 1. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué hago yo acá? X igual a 1. Y miren lo que pasa. Esa ecuación de x igual a 1, es lo que se denomina una asíntota, ¿cierto? Esa verde y esa naranja se van a acercar tanto, 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 tanto como quieran, pero nunca se van a tocar, nunca se van a tocar. Entonces, mire, por ejemplo es el análisis de una función racional. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿dónde cruza el eje X? Muy bien, lo cruza acá, lo cruza en menos 2, en el punto menos 2,0, ¿cierto? Cuando van a hablar de una función y están haciendo referencia al plano, un punto siempre va a tener dos coordenadas, el valor de X y el valor de Y. Entonces, ¿en qué punto cruza el eje X? En menos 2,0. ¿En qué punto cruza el eje Y? Entonces, le dan clic sobre el punto 0,2. ¿Será que esta de acá, que es una rama, esto se llama una hipérbola, esta rama de acá cruza el eje X? No, nunca lo va a cruzar, ¿cierto? No. ¿Desde dónde hasta dónde la función es decreciente? ¿Cierto? Entonces, ahí sí una tarea buena, porque usted dice, bueno, la función es decreciente para todos los valores de X. Esta rama de acá va a ser siempre creciente. Esta rama de la izquierda de la línea naranja. Y la rama de la derecha, de la línea, a la derecha de la línea naranja, la función va a ser una función creciente, ¿cierto? Creciente.
¿Qué más debo decir de esta función? Entonces mire que esta función es un poquito más sofisticada y por eso cuando en la tarea se les pide hacer el análisis, ustedes deben elegir una función racional o deben elegir una función lineal y cuadrática, porque realmente, digamos, hacer el trabajo de la lineal y la cuadrática es equivalente a hacer el trabajo de una función racional, que es un poquito más sofisticada esa función. Y ya las funciones logarítmicas y exponenciales y las trigonométricas, pues esas, digamos, ya pues las pueden consultar, digamos, ahí en las notas o en los libros que aparecen ahí en los links. Digamos, hay hay mucha literatura que tiene, pues, digamos, desarrolla esta temática. Los libros digitales está en todos los libros de cálculo que están ahí, tienen todas estas funciones. Entonces ya ustedes definen cuál les gusta y hacen la tarea con esta, cuál les gusta. Recuerden que deben usar el editor de ecuaciones para escribir las ecuaciones, la gráfica las pegan de GeoGebra y el análisis de hacer la sustitución cuando x vale 2 o cuando x vale 3, entonces cuánto vale la y, entonces hacen el procedimiento y lo hacen acá en el Word. Y digamos, el argumento, todo lo que ustedes quieran comentar acerca de la función, pues aparte, por ejemplo, de escribir el intervalo, o sea, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, la función que yo elegí crece de 0 hasta más infinito. Entonces miren el infinito acá y le dan cerrar con corchete. Entonces, ¿qué sería algo muy ideal? Listo. Mi función, o la función que elegí es creciente en el intervalo, dos puntos, y lo escriben, ¿cierto? O sea, una cosa que sea, pues que también sea estética y que quede bonita y la hacen y me la envían en un Word. Envíame en Word mejor, a mí me parece mejor porque así la puedo, digamos, revisar más fácil. Envíame en Word y ya yo la veo. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Aló, buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Bueno, con respecto a la actividad, la pregunta. Sí. Lo que pasa es que en el texto, en la orientación que usted da, ahí dice que se elabora 2 gráficas y luego aparece que es una sola gráfica. No, o sea, no, depende. Pues es que es por lo Ya, que... por lo que menciona ahorita, si es racional, entonces podemos hacer una sola, si es Exacto. lineal, entonces podemos una lineal y una cuadrática. Exacto. O sea, por ejemplo, si usted llega ahí y dice, bueno, yo quiero elegir la primera opción, entonces le toca hacer el análisis de 2 gráficas. Pero usted dice, no, yo quiero elegir mejor la racional, me gustó la racional. Entonces usted elige solamente una función que sea racional, como la que les mostré, y empieza a hacer el análisis, todo el análisis con esta parte de acá abajo. Acá dice guardar la tarea en un PDF. Entonces, mejor la suben. ¿Qué hago? No, En Word. sí, en Word es mejor, pues porque, digamos... Sí, le permitiría hacer las anotaciones. Sí, me permite más fácil, digamos, escribirles ahí cosas, pues una retroalimentación más rápida. Pues en PDF también, pero me toca empezar a buscar el editor, y el editor ustedes, que PDF es un poco más complejo, pero de ahí entonces más fácil me envían el Word, y yo ya más fácil también pues puedo hacer la revisión. Entonces, bueno, entonces dejemos por hoy ahí. Espero les haya apoyado bastante en lo de la tarea. Tengo para... Profe, Hola.
Qué pena, una pregunta. Sí. ¿Qué otra actividad hay para esta semana? O sea, esta es la de esta semana. ¿Y cuál otra hay de semanas anteriores? ¿O para esta semana solamente es esta? O sea, tenemos esta que se cierra el 1 de septiembre, sí. Y la de esta semana, que es la tarea, y a ver, no sé si me aparece acá ya. Hay dos actividades para el primero. Por el Una que es la primero. construcción de gráficas y la otra que es la de conceptos básicos, una actividad de aprendizaje de conceptos básicos. Exacto, una actividad de aprendizaje de conceptos básicos también está para el primero. Lo que pasa es que esas dos se traslaparon porque esa era una actividad que estaba al principio, pero digamos no se habilitó al principio, sino que se habilitó como conjuntamente con esta otra. Pero la de conceptos básicos son pues preguntas generales acerca de matemáticas, pero yo creo que esas no creo que no les complican mucho, es una cosa muy fácil. Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces los dejo. Bueno, profe, qué pena, yo quisiera aprovechar Muchas gracias, aquí. profe. Con mucho gusto. Sí, cuénteme. No es de cálculo, es de álgebra lineal. Lo que pasa es que hay una actividad por ahí que está escondida y que para el 2 de septiembre, pero uno la busca en calificación y si no aparece, sino que aparece como en otro espacio por allá. ¿Cuál? ¿Cuál? Qué pena pues que pregunte si No, No, es que tranquilo. él es el profesor de ambos, de álgebra y Exacto, de por eso cálculo. aprovecho. Por Exacto, eso sí, lo sí. aprovecho. Sí, no, pero yo tampoco me doy cuenta de cuál está escondida, por allá donde. Sí, hoy la estuve buscando, encontré. Ahora no la encuentro. A ver, tareas. Profe, el editor muy bueno, se ve muy bonito, pero sí es de mucha dedicación. Por ejemplo, No, para profe, esa qué de pena, no. álgebra. Aló. Sí, aló. No, me confundí. No es en esa, no es con usted, es con en otra materia. Ah, bueno, menos mal porque me asusté yo Sí, también. sí. Yo no la he visto. Si no nos asuste. Sí, sí. Bueno, no, Lo que tranquilo. sí es que hay unas disponibles allí que están como, pero sin fechas. Ah, bueno, no, tranquilo. Yo reviso y le ajusto las fechas. Sí. Hay unas por allá que están es como sin fechas. Ah, perfecto. No, yo la reviso y las ajusto, no se preocupen. Entonces, bueno, listo, dejemos hasta ahí. Feliz noche. Y entonces me pasan la tareita y ya la reviso. Sí. Ok, profe. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Feliz noche, Muchas gracias. gracias. Feliz noche a Feliz todos. Feliz noche. Mucho gusto, feliz noche, descansen. Gracias.